Hola, muy buenas. Pasamos ya a la segunda fase de psicología, que es este segundo bloque, la segunda evaluación, con un estudio de los procesos cognitivos superiores y la personalidad. Y bueno, vamos a seguir un esquema de trabajo en cierto modo similar al de la evaluación anterior, con dos prácticas basadas en cuestionarios elaborados por vosotros mismos y una serie de tareas, en este caso, bueno, también tres, y una de ellas colaborativa. Bueno, pues voy a pasar al escritorio para ver en detalle cuál es este plan de trabajo. Bien, pues aquí tenéis los contenidos a los que va dirigido, ¿no? Procesos cognitivos superiores, el aprendizaje y la inteligencia, primero. Aquí, bueno, continuando un poco con el tema de la memoria de la evaluación anterior, el olvido y los trastornos de memoria, el aprendizaje, aquí veremos la teoría conductista del aprendizaje y también la visión cognitiva del mismo, que en el primero relación entre estímulos y respuestas y en el segundo caso pues ya desde el cognitivismo teniendo en cuenta también esos procesos mentales que se realizan desde el psiquismo humano y que forman parte de ese esquema de aprendizaje, ¿no? La inteligencia, primero con una definición general de lo que es la inteligencia, referido a la resolución de problemas, también las distintas áreas de competencias, etcétera. Y luego un estudio de teorías actuales sobre la inteligencia y la inteligencia artificial. Aquí, pues fundamentalmente nos centraremos en el tema de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? La inteligencia no como una cosa única, sino que tiene distintas facetas y también la importancia que tiene las emociones en el desarrollo de la propia inteligencia y aspectos que tienen que ver con la propia inteligencia emocional, ¿no? Bueno, seguimos aquí con cuestiones como el pensamiento, el razonamiento y la motivación, cuáles son aquellas cosas que conducen al ser humano a desarrollar una determinada conducta y bueno, todo esto nos lleva hacia el tema de la personalidad, la construcción de la personalidad. Bueno, y sobre estas cuestiones vamos a estar trabajando en un sistema de prácticas y tareas, una primera práctica con cuestionarios sobre aprendizaje y la inteligencia, sobre estos aspectos de la unidad 3 y otra práctica con cuestionarios sobre estos procesos cognitivos superiores como el pensamiento, razonamiento, motivación tal, y la personalidad. Aquí os pido que busquéis ser pues lo más prácticos posible, o sea, aprovechad esto para aprender psicología, no para enviármelo a mí y que yo lo corrija sin más, sino buscando preguntas en las que realmente pues se ponga a prueba lo aprendido, ¿no? Por ejemplo, cogiendo una frase y cambiando una expresión para volverla al revés, decir verdadero o falso, ¿no? Pues es falso porque lo verdadero es esto. Sino buscando pues siempre la aplicación práctica y un poco la dificultad, ¿no? Por ejemplo, tal comportamiento se estudiaría dentro de la teoría conductista como un sistema de aprendizaje por condicionamiento clásico u operante, ¿no? Y alguna dificultad donde no quede muy claro dice, no, pues mira, sería operante por esto. En fin, ese tipo de preguntas, llevándolo a lo práctico. Cuantos más casos prácticos y más dificultades vosotros mismos os hagáis en relación con ello a la hora de clasificarlo o de entender bien qué es lo que se está jugando ahí, etcétera, pues mucho mejor. En cuanto a las tareas, pues vamos a verlas en concreto. La primera, terapias de conducta. ¿Mm? Vamos a ver. Como siempre, tened muy en cuenta qué es lo que se pide y también cuáles son los objetivos para los que se hace la tarea y cuáles son los contenidos de los que se parte, ¿no? Porque no podemos proceder sin más a decir lo primero que pensamos. Tenemos que documentarnos bien, saber bien cuáles son los datos con los que contamos y luego aplicarlos adecuadamente. Haciendo la tarea así, documentándose bien uno y empleando bien los contenidos que necesita, asimilándolos adecuadamente en una redacción autónoma, pues realmente cómo vamos a aprovechar esto para conocer psicología
y para luego desarrollar también una buena presencial. Aprender al hacer la tarea sirve para hacer bien la tarea, porque una tarea bien documentada, pues realmente es una tarea con muchos recursos, bien llevada, bien organizada, y luego para aprender de cara a la presencial y para en cualquier momento que se nos presente poder dar cuenta de estas cuestiones porque se han asimilado adecuadamente haciendo la tarea. Bueno, pues vamos a ver entonces. Dice, debes imaginar dos casos de pacientes a los que le has de sugerir terapias basadas en los esquemas de aprendizaje por condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Entonces es necesario ver bien el tema del aprendizaje, aquí sobre todo centrado en la parte del conductismo, que es el que trata estos dos esquemas de aprendizaje, y bueno, y darle aquí un enfoque práctico. Vamos a ver la descripción de la tarea. Dice, en el primero de los casos, aplicando el modelo de condicionamiento clásico, se trata de provocar o de extinguir una respuesta condicionada a un determinado estímulo, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues, por ejemplo, si se ha habido una asociación entre un estímulo con una respuesta que se quiere extinguir, ¿cómo lo haríamos, no? Por ejemplo, en el segundo caso, dice aplicando dice modificar una conducta mediante un proceso de refuerzo o de castigo, siguiendo para ello el esquema aplicado por el conductismo en el condicionamiento operante. Pues aquí se trata de una conducta al refuerzo o una conducta que la considero inapropiada porque es dañina para uno mismo o para la sociedad. Tratamos de extinguirla. Y aquí analizamos el caso en concreto, vemos qué ventaja tendría un refuerzo por premio o una extinción por castigo. En fin, ya es cuestión de tratar esto, pensarlo, ver bien, etcétera. Aquí es muy importante a la hora de explicarlo que empleéis el vocabulario adecuado, porque si no todo queda en una cosa bastante simple. Entonces, pues yo en este caso os aconsejo eso, que lo tengáis bien en cuenta y que sepáis cuáles son las palabras que se tienen que emplear para hacer una buena exposición del esquema de condicionamiento clásico y operante, ¿no? Todas estas palabras que aparecen aquí: respuesta incondicionada, estímulo incondicionado, estímulo neutro, estímulo condicionado, respuesta condicionada, asociación estímulo-respuesta, todo este tipo de cosas, refuerzo positivo, refuerzo negativo, tal. En fin, el caso es entender esto bien y llevar a cabo ejemplos prácticos. ¿Cómo se aplica esto en la psicología, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene miedo, ataques de pánico cuando monta en un avión, ¿cómo podríamos hacer para que se extinguiera esa respuesta? O por ejemplo un hábito indeseable, ¿no? Una persona que fuma y que necesita dejar de fumar porque está perjudicando a su salud y por todos los motivos que son obvios, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos intentar desarrollar un sistema para evitar ese hábito del tabaco? En fin, vamos aquí en este bloque a todo lo práctico que podamos y que veamos esa dimensión útil que tiene la psicología. Bien, en el caso de la tarea inteligencia ficha de evaluación. Bueno, pues aquí se trata de, dice, redactar una ficha para la evaluación de la inteligencia y en función de los resultados previsibles, el desarrollo de una serie de estrategias para su potenciación. Bueno, vamos a ver. No se trata exactamente de hacer un test de inteligencia, sino de una ficha que fuera práctica para quien lo lee, para que él mismo de alguna forma supiera autoevaluarse. O sea, por ejemplo, en relación con la inteligencia, pues cuáles son sus competencias principales, en donde hay una mayor debilidad. Entonces, con una serie de preguntas reflexivas que sirvan al individuo que lo leyera para hacerse un mapa general de cuál es su situación en relación con la inteligencia, sobre todo eso, debilidades, fortalezas, un poco un análisis general de ello. Y luego habría también el diseño de estrategias de mejoras. O sea, pues bueno, teniendo en cuenta que yo tengo estas competencias, estas debilidades, ¿cómo me puedo manejar para intentar resolver las cosas lo más adecuadamente posible teniendo estas herramientas de las que dispongo, ¿no?
O también cómo puedo mejorar, por ejemplo, en algunas áreas mi inteligencia. Por ejemplo, hemos visto antes, en la evaluación anterior, el tema de la memoria de trabajo y cómo ciertas estrategias me pueden a mí favorecer para logro de resultados mucho mejores que si a lo mejor pues no tengo el conocimiento de dichas estrategias. O sea, cómo puedo mejorar también el resultado de, por ejemplo, mis competencias matemáticas, pues aunque yo realmente inicialmente pues parta también de pues un nivel de competencias aquí bastante bajo, ¿no? En fin, ese tipo de cosas. Entonces aquí viene un ejemplo. La primera parte, la autoevaluación, para la valoración de las capacidades propias. Señala aquellas áreas en las que te sientes más seguro y afrontas con mayor resolución los problemas, ¿no? Gestión de las emociones, relaciones interpersonales, interpretación musical, orientación espacial, control de los movimientos corporales, uso del lenguaje, problemas lógico-matemáticos, habilidad con el entorno natural, etcétera. Y de alguna forma se parte de esa visión de las inteligencias múltiples, ¿no? Y como no hay una sola inteligencia, sino que en realidad somos competentes en cada caso de una manera distinta, ¿no? Y cada uno en este caso pues ahí tiene cosas en las que maneja mejor y otras que se maneja peor. Y luego, por ejemplo, piensa en un tipo de problemas en el que te enfrentas con plena motivación y otro que te produce inquietud. Por ejemplo, afrontar con entereza un problema de salud o resolver una cuestión en la que intervienen las matemáticas. O sea, un esquema de autoevaluación. Y luego estrategias de mejora, como decía, pues eso, con las competencias que tengo, ¿cómo puedo realmente valerme para sacarle provecho? O eso, allí donde me siento más débil, ¿cómo puedo incrementar mi potencial? Aquí, por ejemplo, pues el valor que tiene el control de las emociones, ¿no? Dice, recuerda que no tienes el control sobre gran parte de los factores que afectan a tu vida, pero sí sobre el modo de afrontarlos, ¿no? Muchas veces nos estamos quejando, es que la vida me viene mal, porque tal y cual. Bueno, lo que nos llega no podemos hacer nada, pero va a ser fundamental la manera en que nosotros encajemos lo que nos llega y las respuestas que le demos a ello. Ahí podremos tener un recurso, una respuesta pues más o menos inteligente. Y así, si una enfermedad es una situación sobrevenida, la respuesta anímica a la misma será más o menos favorable en función del grado de autocontrol. Es algo sobre lo que podemos actuar. Bueno, y en ese sentido pues se habla de consejos en relación con la inteligencia y con factores que pueden llevar a una mejora de los resultados. Bueno, pues en esto consiste esta tarea segunda. La última tarea, tarea colaborativa, personalidades, ejemplos y debate. Bueno, pues vamos aquí a la tarea. Dice, en esta tarea compartiremos análisis de personalidad a partir de casos extraídos de casos de ficción presentados en la literatura, el cine, etcétera, o el estudio de casos reales proporcionados por la historia o extraídos de noticias u otras fuentes. O sea, que lo que hacemos es, nos vamos a un personaje de ficción, de una novela, de una película, cualquier cosa que nosotros conozcamos y que nos haya interesado, por los motivos que sean. Por ejemplo, si estoy leyendo una Ana Karenina, digo, bueno, una personalidad compleja, voy a trazar un poco las claves de su personalidad. O una cosa más sencilla, pues una película que hemos visto. O también podemos recurrir a un caso, un personaje real. Una persona, por ejemplo, influyente en el mundo de la cultura o de la política o lo que queramos, ¿no? Tampoco se trata de hacer un análisis muy detalladísimo, sino aspectos muy generales que tiene que ver con sus motivaciones, con sus esquemas de razonamiento, en fin, todo lo que de alguna manera interviene y que explica al fin y al cabo pues su conducta, su comportamiento. Si vamos a la descripción de la tarea, dice, el espacio de trabajo será el foro para esta tarea, personalidades. En el mismo deberán realizarse al menos dos entradas, uno para la exposición del caso propio y otra a modo de comentario a algunas de las intervenciones. Las intervenciones propias deberán consistir en un análisis de la personalidad del caso elegido con referencia a los siguientes aspectos: la personalidad, genética o sociedad y teorías de la personalidad. O sea, lo que hacemos es que nuestro análisis lo colocamos en el foro, que está abierto para, para el caso. Bueno, todavía no está puesto aquí, pero a ver un momento.
aquí lo pondré para que quede claro debajo de la propia tarea colaborativa. Vale, entonces nosotros hacemos el análisis de pues, un personaje de la cultura, por ejemplo. Decimos, bueno, pues yo veo estos rasgos que razona de esta manera, que parece que sus motivaciones finales son estas y que, bueno, pues en él yo observo pues tal cosa y tal tipo de personalidad. Y luego una intervención también con respecto a, o sea, a partir de algún caso presentado por algún compañero. Cuanta más interacción, mejor. Todo lo que sea foros, no es necesario limitarse a la entrada mínima. Se puede responder a un compañero y se puede volver a escribir cuantas veces se quiera. Bueno, aspectos que tienen que tratarse entonces: personalidad, caracterización general de su pensamiento, actitud mostrada en la toma de decisiones, motivaciones más determinantes, grado de tolerancia ante la frustración, etcétera. Genética o sociedad, análisis de los posibles factores innatos adquiridos determinantes de su personalidad. Es una persona, por ejemplo, de carácter violenta e intolerante ante la frustración, por cuestiones de carácter genético hereditario, o podemos decir que ha sido también en el curso de los acontecimientos como se ha ido forjando esa personalidad, que por ejemplo tuvo una infancia difícil, que no recibió cariño, que el castigo fue la única forma de educación que recibió, etcétera. Bueno, eso ya vosotros, cada uno, en cada caso, una reflexión, siempre hipotética, sobre las razones que puedan haber hecho que la personalidad de cierto individuo se haya forjado de esa manera. Y luego, por último, teoría de las personalidades. Dice, valoración crítica y debate en torno al valor explicativo de las distintas teorías sobre la personalidad. Una reflexión personal sobre el valor que tiene el psicoanálisis, con su teoría de las tres instancias, el yo, el ello y el superyo, y el conflicto y la organización que se establece entre ellas, cada una de alguna manera tirando hacia un sitio, o la teoría humanista, que habla de la construcción del yo, el sujeto, dentro de las circunstancias vitales en las que se desarrolla su propia existencia, o la teoría cognitiva, donde se tiene en cuenta también cómo el individuo interactúa con el medio y también de alguna manera es protagonista de los cambios que se operan alrededor suya, o la importancia concedida a los factores cognitivos en el desarrollo de la personalidad. Bueno, pues esto, una valoración crítica sobre estas cuestiones en las que, bueno, lo exponéis en el caso vuestro, y también pues podéis entrar en debate en relación con lo que digan al respecto otros compañeros. Bueno, pues esto es todo. Tampoco en un vídeo inicial pues quiero profundizar mucho más. Os pido por favor que contéis conmigo para consultas de cualquier tipo, para hacer preguntas en el foro, para intentar profundizar en ello, que interactuéis con vuestros compañeros en el foro, especialmente este que abriré sobre la tarea colaborativa, y que busquéis en esta materia un enfoque práctico, de utilidad, que sirva para comprender vuestro propio comportamiento, el comportamiento de los demás, para saber poner solución a los conflictos, interactuar de una manera inteligente con el resto de las personas, etcétera. Siempre, bueno, ese enfoque, no simplemente una materia teórica que se estudia para lograr una nota y acabar el bachillerato. Vamos a intentar sacarle a esta materia todo el partido que sea posible. Y eso es todo. Pues nos vemos en el aula y a ver si trabajamos bien sobre ello.